Yo soy Katsu, soy blogger de viajes y en esta oportunidad estamos en la hermosa ciudad portuguesa de Oporto. Estamos en la iglesia de San Francisco, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996, dice por ahí. Y adentro de este lugar pueden encontrar entre 400 y 500 kilos de oro. Una locura, así que vamos a descubrirlo juntos. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just want to make you smile. Chicos, acabo de ver la iglesia y es espectacular. Está llena de oro desde el piso hasta el techo. Y es toda una paradoja porque recuerden que esta es la iglesia de San Francisco y existe voto de pobreza. Y en una iglesia así tenemos entre 400 y 500 kilos de oro. Este oro fue donado por familias importantes de acá de la ciudad que querían asegurarse un lugar en el paraíso. Y bueno, no sé si se aseguraron el lugar en el paraíso, pero se lo aseguraron en las catacumbas porque muchos de ellos están enterrados allá. Chicos, ¿cómo están? Miren, estamos enfrente a la bellísima ciudad de Oporto. Déjenme que les muestro. Acá lo que se ve atrás, hermoso, es la ciudad de Oporto. Y acá me encuentro enfrente, en la hermosa ciudad de Gaia. Bueno, parecería ser otro barrio, porque miren, para cruzarlo solamente hay que cruzar este puente. Hay varios puentes, pero este es como el más popular, es el llamado Luis I. Es el más popular porque está en la zona más hermosa de Porto, la más turística, que es la Riviera. Y bueno, cruzás de un lado al otro en nada, en 5 minutos. Por eso parece más que estás pasando a otro barrio, pero en realidad es otra ciudad, con otro municipio, con otros impuestos. Y le hablo de los impuestos porque es algo gracioso. Porque en realidad el famosísimo, mundialmente conocido como vino de Oporto, en realidad no es de Oporto, sino de acá, de la ciudad de Gaia. ¿Y por qué se llama vino de Oporto y no vino de Gaia? Bueno, nos contaba el guía que la ciudad de Gaia cambió de nombre muchas veces y como quisieron ponerle el nombre dijeron vamos a ponerle Oporto. Oporto ha sido Oporto hace un montón de años y es una ciudad muy prestigiosa y no esta ciudad que va cambiando de nombre. Bueno, ¿y por qué hacen acá los vinos y no enfrente? Y en realidad los dueños de los campos de vid decidieron hacer acá los vinos. Y lo decidieron por cuestiones impositivas, porque enfrente, hace mucho tiempo, se tendría que pagar impuestos tanto al rey como al obispo. Y acá, como solamente había rey y no había un obispo, les servía mucho más decir, bueno, entonces hago acá el vino. Miren, acá van a poder ver que hay muchísimas bodegas. Esta es una bodega, allá tenemos otra que dice Copte. Bueno, tenemos un montón de bodegas, porque es muy normal venir acá y probar vino, por supuesto. Si quieren ver una bodega, pueden hacer degustación con chocolates, degustación con quesos. Ahí estuve viendo precios y más o menos está entre 20, 25 euros. Depende cuántos vinos quieran probar y qué clase de degustación quieran hacer. Toda esta zona que rodea el río, tanto del lado de Porto como del lado de Gaia, es hermosa y tienen que venir a pasearla. Si les gustan los souvenirs, miren, van a poder conseguir souvenirs, artesanías. Hace un calor, está haciendo casi 30 grados, es tremendo. Eso que recién estamos a fines de abril. Y tengan en cuenta el tema del clima cuando vengan acá, que si vienen a Oporto hace buen clima prácticamente todo el año, porque no van a encontrar un frío tremendo, aun cuando vengan en invierno. Sí les conviene venir desde abril hasta octubre más o menos, finales de abril más bien, principios de octubre, porque después arranca la época de lluvias. Fuera de esa época suele hacer un clima espectacular como el que está haciendo ahora, así que ténganlo muy en cuenta a la hora de venirse. Ahora vamos a subirnos al funicular, al teleférico, así vemos la hermosa vista que hay desde arriba. Chicos, fue espectacular ese funicular. La verdad me alegro muchísimo de habérmelo tomado. El funicular cuesta 7 euros la ida o la vuelta, pero sí,
tomás ida y vuelta son solo 10 euros. Y para subir acá, nada, en 3 minutos estaba. Menos, me parece. Dios santo, miren las vistas desde acá. Cuando vengan acá a Oporto, obligatorio venir a este lugar, a este puente. Miren lo que son las vistas desde acá. Es una completa locura. Pueden cruzarlo desde arriba o desde abajo. Por acá arriba pasa el tranvía, o sea que está más tranquilo porque pasa cada tanto. Y por abajo pasan autos, así que ahí hay un poco más de movimiento. La realidad es que yo les aconsejo que pasen de los dos lados. Chicos, para que sepan y no les pase como a mí, pueden ir a la parte alta del puente este espectacular, no yendo en funicular, igual se los recomiendo, o sea, es una experiencia linda, pero pueden hacerlo caminando desde el lado de Porto, porque miren lo que acabo de encontrar. Estamos atrás de la catedral, o sea, cuando cruzan el puente, de un lado tienen Gaia, del otro lado tienen Porto, y si quieren cruzar del lado desde Porto, es atrás de la catedral donde lo pueden hacer, y lo hacen gratis, no tienen que pagar ningún funicular. Bueno, cosas que uno se entera después de pagar. Bueno, chicos, los traje a un lugar que se llama República Dos Cachorros para comer un plato que todo el mundo me dice tenés que probar ese plato, es una bomba. Y es una bomba en todos los sentidos, aparentemente, porque no solo que es rico, sino que es mega calórico. Tiene como 4000 calorías, pero es tipiquísimo de acá, así que no pueden venir a Portugal, y mucho menos a Oporto, que es donde nació, sin probarlo. Se llama la francesinha, así que déjame que se los muestro. Miren lo que es esto. Tiene un huevo por encima. Luego todo esto es un sándwich que tiene una salsa. El sándwich está relleno de salchicha, carne, que suele ser carne de cerdo, jamón, todo bañado en queso y con más queso. Deseenme suerte. Ahí me trajeron más salsa, qué genio. Miren lo que es esto, chicos. Las papas. No, chicos, no saben lo que es eso. Es una bomba. Y acá tenemos el vino. ¡Ay, qué emoción! A ver cómo está. ¡Wow! Está buenísimo. Me encanta el vino de Oporto porque es un vino dulce y a mí me encantan las cosas dulces. Y bueno, que sepan que el vino de Oporto tiene muchas variedades. O sea, tenemos vino tinto y vino blanco. Y esto, la verdad, precios bien. Bueno, el vino este medio caro, 5 euros. Pero la francesinha, miren lo que es. 3 euros. Chicos, miren dónde estamos. Este lugar es muy conocido acá, en Oporto. Se llama Café Majestic. Bueno, como pueden ver, es un café muy bonito. Pero yo no vine acá porque sea un café bonito. Yo vine acá, chicos, porque ustedes saben que J.K. Rowling vivió acá en Oporto casi 2 años, 1 año y medio. Y acá, en este mismo lugar, fue donde empezó a escribir la novela de Harry Potter. Que me implicó la infancia, como creo que a casi todos los chicos de los 90. Y pensar acá y pensar que ella quizás se sentó en uno de estos bancos, o quizás se sentó en esta misma silla, me emociona muchísimo. Chicos, o sea, acá ella escribió los primeros capítulos, o sea, es una locura. Y bueno, me pedí un chocolate caliente, que era llegar, y me pedí unas torrejas que ya llegaron. Miren lo que es esto. Dios, el chocolate estaba, con nata estaba a 8 euros, y estas torrejas están, ¿cuánto está? 8 euros también. Después había un desayuno completo a 40 euros, pero era mega completo. Así que nada, chicos, ahora a disfrutarlo y a seguir imaginando cosas de J.K. Rowling. No saben qué maravilla, estoy acá en el Palacio de la Bolsa, que es el lugar donde antes solía estar la Bolsa de Portugal. Chicos, este lugar es hermoso. Hay una habitación, después les voy a poner imágenes, pero hay una habitación
que está decorada con oro, tiene 13 kilos de oro. Es una locura. O sea, les juro, yo entré a la habitación y se me saltaron las lágrimas. Ay, me emociono solo pensarlo. De lo hermosa que es esa habitación, está inspirada en la Alhambra de Granada. Miren a dónde los traje, este lugar espectacular, Río de la Riviera, que es hermoso, precioso. Miren los restaurantes que hay, está lleno de restaurantes. También hay mucho que a mí me encanta, mucha actividad musical. Hay muchas personas que se ponen acá a tocar algún instrumento, a cantar. Ahora porque es temprano no los ves, pero si venís a la tarde está lleno y es espectacular. Realmente ayer me emocionaba cada vez que caminaba por acá, o sea, no podía caminar porque me detenía todo el tiempo a escuchar a un artista más talentoso que el anterior. Miren lo que son estos barcos, chicos. Estos barcos son muy utilizados acá porque ofrecen una excursión que se llama la excursión de los 6 puentes, que acá en el río Duero tenemos 6 puentes. Este es el más conocido. Y básicamente te pasean durante 40 minutos. La excursión cuesta 18 euros. La brindan un montón de operadores turísticos distintos, o sea, no van a tener problema en conseguir entrada porque está lleno de barcos que hacen esta excursión. Si a ustedes les gusta las fiestas, les gusta divertirse, la música, etc., yo les sugiero que no tomen esta excursión, sino otra, que se llaman los party boats, los barcos de fiesta, porque hay un montón que sobre todo salen hacia el atardecer. Empiezan acá todos a circular y escuchás la música a todo volumen, la gente tomando, todo siempre en el horario del atardecer. Hermoso, yo realmente lo quería hacer y me quedé sin entrada, así que si ustedes lo quieren hacer, si ustedes dicen quiero dar una vuelta por acá por el río Duero, me parece bellísimo y demás, y les gusta más la fiesta, no lo duden, eso sí, resérvenlo con tiempo. Les muestro estos barquitos hermosos que hay acá. Están con fines turísticos, pero antiguamente se utilizaban para trasladar el vino y el mosto de la famosísima uva de Oporto. ¿Por qué? Porque los viñedos están ahí más arriba del río Duero. Hay un montón de viñedos, de hecho hay una excursión para poder visitarlos. ¿Y qué hacían? Bajaban ese vino hasta acá en estas barcazas. Les voy a mostrar, vean este edificio abandonado que hay por acá. Bueno, primero les comento que no puedo respirar porque estoy subiendo esta cuesta. No saben lo que es esta ciudad. Todo subes y bajas, pero es como ir al gimnasio multiplicado por 1000. De hecho, a veces el GPS me dice, baje la escalera, y no hay ninguna escalera, es solo que es cuesta abajo y es tan empinado todo que piensa que es una escalera. Ese edificio que les muestro no es algo poco común acá. Hay muchos edificios abandonados y le preguntamos al guía, ¿por qué hay tantos edificios abandonados, no? Porque es algo realmente llamativo. Y ella nos contaba que en el 49 ascendió al poder un dictador, Salazar. Y este dictador decidió instaurar el servicio militar obligatorio de 4 años. ¿Por qué? Porque Portugal tenía colonias en Angola y en Mozambique, y cuando estos países se querían independizar, Salazar dijo de ninguna manera y fueron a guerra. Miren, acá les muestro otro edificio. Salazar dijo de ninguna manera. Entonces dijo, bueno, 4 años de servicio militar obligatorio, la gente se va a hacer 2 acá a Portugal y los otros 2 a África. Esto hizo que 5 millones de personas abandonaran el país, porque claro, pensaron y dijeron, voy a África, me matan. Estos edificios abandonados están abandonados porque sus dueños son los que se fueron del país. También nos contaba que hasta el 2006, si volvías al país, ibas a la cárcel por haber desertado. Después de 2006 ya este problema no existe, muchas personas volvieron, pero la realidad es que, claro, volvieron y se encuentran con un edificio destruido. Bueno, y hace falta mucho dinero para poder restaurar un edificio así que la realidad es que hay muchos edificios acá, no solo en Oporto, sino en toda Portugal, que están abandonados. Igualmente, la ciudad de Oporto es súper tranquila, súper segura, no se asusten, no digan está todo abandonado, es una ciudad de nadie,
porque nada que ver, aparte está lleno de turistas. Pero no quería dejar de comentarles esto porque es algo llamativo cuando uno viene a la ciudad. Con todos ustedes, la famosísima librería Leo e Irmãos, en la cual se inspiró J.K. Rowling para hacer la librería donde Ron, Hermione y Harry Potter compran los libros. Miren chicos, estas son las colas. Miren, acá dice gente que viene a las 11:30. Al lado dice 12. Gente que viene a las 12. Recuerden que para entrar acá hay que pagar 8 euros. Y luego está la cola rápida, por así decirlo, que es que tiene el ticket Gold, que cuesta 15,90. Yo compré el ticket más barato, el de 8 euros, así que me voy a poner en la cola. Bueno, mientras hago la cola, aprovecho para contarles algunos datos curiosos. Como J.K. Rowling empezó acá su novela de Harry Potter, tomó varias cosas de la ciudad. Por ejemplo, los estudiantes acá usan unas túnicas que son como las de Harry Potter. Yo todavía no tuve el gusto de verlas porque, bueno, llegué el sábado, entonces obviamente no cursan. Ahora que es lunes, espero, por Dios, poder cruzarme algunas porque me dijeron que es, nada, sacados de una película, la película de Harry Potter básicamente. Y después otra cosa, ¿se acuerdan los fans de Harry Potter que algunos integrantes de la casa de Slytherin hablan el idioma Parcel, que es un idioma así como de serpiente, ¿no? Con muchas S? Y lo que nos contaban es que J.K. Rowling se inspiró justamente en el portugués, porque el portugués tiene 6 tipos distintos de S. Entonces ella dijo, bueno, el portugués se parece un poco al Z de la serpiente, y ahí es como tomó la referencia y creó el idioma Parcel. Y otra cosa interesante es que acá hubo un dictador, el dictador Salazar, y bueno, ustedes sabrán que el líder de la casa Slytherin se llama Salazar, y la misma J.K. Rowling reconoció que sí, que se llama así por el dictador. Así que hay muchas cosas que son sacadas de acá. Fans de Harry Potter, no duden en venir a esta ciudad de Oporto, donde nació el famosísimo libro y el famosísimo personaje, literalmente, en el Café Majestic. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Ay no, me emociono. La sección de Harry Potter acá. Ay, todo esto es Harry Potter. Chicos, espero que les haya gustado la librería tanto como a mí. Recuerden que si compran un libro, tienen los 8 euros que pagaron de entrada como descuento. Y miren a dónde los traje ahora. Última parada antes de tomar el avión para ir a nuestro siguiente destino. Miren qué belleza estas dos catedrales. Y digo dos porque, claro, uno dice, no, pará, Caro, estás mirando mal. Esto es una catedral. No, chicos, estas son dos. Yo les digo que son dos iglesias. ¿Por qué? Porque, fíjense, tenemos una ventanita. Que en su momento se hizo todo un escándalo porque iban a poner una iglesia al lado de la otra. Dijeron, no, ¿cómo? Las iglesias no pueden tocarse entre sí. Entonces dijeron, no hay ningún problema, le mandamos un edificio en medio. Así que esa ventanita es la prueba de que hay un edificio separando las dos iglesias. Bueno, chicos, desde acá me despido de Oporto. Los espero en el próximo video, así conocemos juntos la hermosa y paradisíaca isla de Madeira, también conocida como la Hawái europea. ¡Chao! Síganme, suscríbanse al canal, escriban, denle like, hagan comentarios, yo voy a leer todos sus comentarios, sus preguntas, y síganme para seguir volando con Katsu.